Capítulo 23 es donde estamos esta mañana. Buen día, vamos a abrir ahí y vamos a leer hoy comenzando en el versículo 13. Jesús está llegando ya al final de su ministerio, está en sus últimos días y sabemos que en este último tiempo hay una presión que va creciendo ahí en la ciudad de Jerusalén. Jesús es aclamado por la gente que quiere un rey, que están esperando un libertador, pero es rechazado por los líderes que sienten que Jesús amenaza su equilibrio y sus intereses. Así que Jesús está siendo confrontado por líderes del pueblo y el día miércoles él respondió a 3 grupos que llegaron con trampas y después de responderle quedaron en silencio, ya sin atreverse nunca más a confrontar a Jesús, porque se sintieron expuestos. Jesús demostró que ellos eran hombres que no estaban buscando los intereses del pueblo ni de Dios, sino sus propios intereses. Y que si estaban rechazando a Cristo era solo porque no les servía a su sistema, pero no porque no sea el Mesías. Y de ahí Jesús les confronta con una pregunta que termina de silenciarles. Y ya de ahí no habla más con ellos, sino que ahora se enfoca en sus discípulos, en la multitud. Y la semana pasada empezamos con el capítulo 23. Y este capítulo, yo les decía, es un capítulo duro, porque Jesús va a hablar con las palabras más duras que hayan sido registradas del Señor. Recordamos que Jesús habló con mucha ternura y amor y paciencia a personas muy pecadoras. ¿Y por qué Jesús está hablando a estos hombres así? Bueno, es que no es que estos hombres son solo pecadores, estos son impostores. Estos son hombres rebeldes que, conociendo la verdad, viven vidas de hipocresía. Y ellos son los que van a liderar una revuelta en contra del Mesías. Ellos son los que van a crear tropiezo para toda la nación. Así que Jesús va a ser muy duro con ellos. No les va a hablar ya más a ellos, va a hablarle a la gente y a sus discípulos. Y lo que va a hacer Jesús es sacar la careta a esta gente que se había logrado posicionarse como los líderes espirituales del pueblo, pero que vivían vidas de total hipocresía. Eran hombres que sabían mucho de la Biblia, pero vivían vidas de pecado. Ellos demandaban mucho de las personas, pero no hacían nada para vencer sus propios pecados. Esta hipocresía era como una gangrena que estaba destruyendo toda la vida espiritual del pueblo y creando aún más discípulos que ven con ese mismo pensamiento, todo un grupo que está acostumbrado a la hipocresía y nadie les denunciaba. Como ellos eran los líderes, nadie se atrevía a decir algo mal de estos hombres. Pero Jesús no tenía temor a los hombres. Así que Él sabe que ellos son un peligro para la nación. Saben que estos impostores, estos falsos líderes, que están viviendo una falsa religiosidad, estaban oponiéndose a Él y que eran los que estaban engañando y torciendo la vida de este pueblo. Así que Jesús los va a desenmascarar. Frente a todo el pueblo, estando ellos ahí presentes, Jesús va a empezar a decir qué es lo que ellos hacen y va a demostrar cuáles son sus verdaderas intenciones. Me imagino que esto habrá sido muy choqueante para ellos, porque nunca nadie les había hablado así. Nunca nadie se había atrevido a decir estas cosas de estos hombres que eran tenidos como los expertos, como los sabios, como los hombres más piadosos. Pero era necesario. Era necesario porque si Jesús no les decía esto, ellos iban a seguir en su hipocresía. Iban a perecer. Jesús les ama. Y Jesús está llamándoles al arrepentimiento también a través de esta confrontación. Y está la puerta abierta, pero ellos no van a arrepentirse. Su corazón va a seguir endurecido.
Entonces lo que Jesús va a hacer es también hablarle a las multitudes del peligro que son los falsos maestros y el peligro que es la hipocresía en la vida del pueblo. Y se los va a decir para que no los arrastre, para que ellos no sigan ese camino. Y para sus discípulos, Jesús también les está enseñando cómo se ve la verdadera vida piadosa. Y les está diciendo que lo que ellos aprendieron desde muy chico, lo que vieron como lo normal de la vida espiritual, es toda una farsa. Y que ellos tienen que repensar la vida espiritual. Y pensarla no solamente como reglas que me hacen quedar bien, sino que tienen que buscar la verdadera piedad. Así que este capítulo es un capítulo muy, muy confrontativo, muy duro. Ahora, ya había pasado antes que Jesús había hablado de ellos y había dicho cosas como las que estamos leyendo ahora. Pero ahora estamos a pocos días de la cruz y estas palabras tan cargadas, con tanto peso, Jesús las está diciendo para advertir al pueblo de este peligro. Nosotros estamos pensando también en la hipocresía porque esto no está muy lejos nuestro. La hipocresía es un peligro al que todos estamos enfrentándonos, todo el tiempo. Todo el tiempo nosotros estamos en peligro de elegir el camino de la vida superficial, de apariencias, y ocultar el pecado. De buscar más bien la opinión de las personas más que la obediencia a Dios. Todos estamos en ese peligro. Y hay otro peligro que también estamos, el peligro de ser influenciados por personas que viven hipocresía y que nosotros aceptemos que esto es la vida cristiana y que nos enseñen a vivir vidas religiosas, pero sin piedad, sin vida de temor a Dios, sin reverencia a Dios. Y este es un peligro que Jesús quiere advertir a su iglesia hoy también. Entonces, vamos a leer el pasaje. El pasaje es la continuación de la semana pasada. La semana pasada estuvimos viendo a Jesús exponer la falsa religiosidad de los fariseos y de los cristianos. Y hoy vamos a ver, el título del mensaje de hoy es Juicio divino para los promotores de la falsa religiosidad. Juicio divino para los promotores de la falsa religiosidad. Jesús, después de explicar lo que es la hipocresía y el peligro de la hipocresía, va a señalar a estos hombres y le va a decir que ellos están bajo el juicio de Dios por ser los líderes que están promoviendo esta falsa religiosidad. Así que vamos a escuchar las palabras del Señor. Dijo así: Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor, necio y ciego. Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis
lo que está fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí que yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Solo leyendo el pasaje, vos sentís ese peso de las palabras del Señor que están condenando a estos hombres marcados por la hipocresía. Como si fuesen rayos, truenos que hacen temblarlo todo, esas palabras incisivas de Jesús que están condenando a estos hombres, que está señalando a estos hombres como hombres que están yendo hacia su condenación eterna. Esas palabras deberían estremecernos a nosotros también y deberían hacernos ver el peligro de la hipocresía, el peligro de ser seducidos a la hipocresía y el peligro también de hombres hipócritas a nuestro alrededor que pueden llevarnos junto con ellos en este camino de fingir hasta su destrucción. Entonces, este es el mensaje, un juicio divino para los promotores de la falsa religiosidad. Jesús va a describir a estos hombres a través de 7 expresiones que se repiten. Seguro que las notaste. Escribas y fariseos hipócritas. Y antes, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Estas 7 expresiones van a guiarnos a ver a estos hombres y a entender por qué razón Jesús les está condenando. ¿Por qué Jesús es tan duro contra ellos? Así que nuestra predicación esta mañana tiene 7 puntos que describen este juicio divino a estos hombres. En primer lugar, vamos a ver que este juicio de Dios viene contra ellos porque ellos alejan a las personas de la gracia salvadora. Los promotores de la falsa religiosidad son hombres que alejan a las personas de la gracia salvadora. ¿Notás cómo empieza el versículo 13? Mas, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Como esta frase es la que se va a repetir, déjenme gastar un minutito acá explicando a qué se refiere. Esta expresión ay es literalmente un sonido convertido en palabra. Es un clamor de dolor, de agonía, de angustia, pero que es usado frecuentemente por los autores bíblicos para anticipar un juicio inminente, devastador. Esa expresión ay es el veredicto de Cristo diciendo, viene la condenación. Ahora puede parecer todo bien y todo estable, pero lo que viene es digno de un grito y un clamor de dolor y de agonía. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Ya hablamos de estos hombres, de estos líderes espirituales. Los fariseos eran una casta de líderes que se habían instalado en las sinagogas y que eran los que manejaban toda la vida espiritual del pueblo. Y aunque inicialmente parecían hombres celosos por la verdad y por la ley, estos hombres habían distorsionado la ley para posicionarse como líderes
y entonces terminaron siendo hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? Bueno, recordás esta palabra, que esta palabra griega hace referencia a los actores del tiempo griego. Hombres que se ponían máscaras y que salían al drama, a la presentación, y que jugaban un papel. Y que se iban atrás del escenario y cambiaban su máscara y ahora eran otra persona, totalmente distinta. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús cuando llama a estos hombres hipócritas? Bueno, en esencia es esto, es una persona que juega al religioso, juega el papel del religioso. Así que habla como religioso, se comporta como religioso, hace lo que el religioso hace, pero es solo fachada, es solo la máscara, es solo lo que quiere que los demás vean, como si fuese a hacer una presentación, cuando en realidad sus pensamientos no es lo que él está manifestando. En sus pensamientos él es un hombre totalmente distinto. Entonces esa distancia entre lo que quiero que piensen y lo que soy realmente es lo que Jesús está atacando acá, la hipocresía. Y vos notás que la hipocresía es el corazón del problema de estos hombres. La falsa religiosidad está arraigada en esta actitud, en aceptar esta doble vida. La hipocresía es un peligro letal, es un peligro que condena a personas a la perdición. Estos hombres están en ese camino de perdición por este pecado, la hipocresía. Entonces Jesús usa este título, hipócritas. Sí, si pudiésemos reducir al fariseo con un solo término, diríamos, es esto lo que lo describe. Son hipócritas. Juegan el papel de algo que no son. Ahora, ¿cómo se ve manifestada esa hipocresía? Ahora Jesús lo va a describir. La hipocresía se ve reflejada en la manera en la que ellos llevan adelante su vida espiritual. Y vamos a verlas una por una. Primero, en cómo se ve esta hipocresía. Dijimos, ellos alejan a las personas de la gracia salvadora. Dice, ¿por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Pues ni entréis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Qué tremenda esta acusación de Jesús contra ellos. El reino de los cielos, que había sido anunciado por siglos, que la nación esperaba tan ansiosa, el reino de los cielos que representaba la bendición más grande para una persona, ahora estos hombres eran responsables por estar cerrando de un portazo en la cara a las personas que estaban parados en el portal y que estaban en el proceso de entrar. Y mientras ellos caminaban y estaban listos a un paso de estar dentro del reino de los cielos, estos hombres estaban literalmente cerrando, y en el término griego es cerrando en la cara, al frente, ¿no es cierto?, de estas personas. Es como darle el portazo al frente para que esta persona que iba a entrar, ahora ya no pueda entrar al reino. Ahora, nosotros sabemos la trama que viene sucediendo hasta acá. ¿Por qué estos hombres están cerrando la puerta a la gente al reino? Porque ellos no estaban pastoreando a estas personas para servirles. Ellos estaban aprovechándose de estas personas. Y entonces entrar al reino implicaba un cambio de lealtad, implicaba que estos hombres iban a seguir a Cristo. Y ellos iban a perder su poder, y ellos iban a perder sus beneficios. Entonces la envidia, sus intereses personales estaban llevándoles a engañar al pueblo. ¿Cómo le cerraban la puerta en la cara? Le cerraban la puerta en la cara, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Jesús sanó al ciego? Que después lo encontraron por ahí hablando de cómo Jesús le había sanado y lo convocaron a la sinagoga. Y le preguntaron qué había pasado y él les dijo, Jesús me sanó. ¿Y qué hicieron con él? Lo expulsaron de la sinagoga. Cuando le preguntaron a los padres qué había pasado, los padres no quisieron decir nada por miedo. Miedo de que estos hombres manipuladores y dictadores que estaban adueñados de las personas les echen de la sinagoga. Y si los echaban de la sinagoga era un lugar de contacto social, era un lugar que les daba identidad. Las sinagogas suplían necesidades, entonces había viudas que vivían de las sinagogas,
que no tendrían mucha ayuda, a no ser porque sinagogas se ocupaban de visitar y de dar ayuda. Entonces ellos tenían a la gente dominada, con engaños, con mentiras, con amenazas. Y entonces, con ese poder, ellos lo que hacían era cerrarle en la cara el reino a las personas que estaban entrando. Personas que estaban escuchando a Jesús, que estaban considerando sus enseñanzas. Ahora por miedo daban un paso atrás. Los falsos maestros, los hombres que distorsionan la verdad para distorsionar el evangelio, lo siguen haciendo así en nuestro tiempo. Esta es una marca característica de falsos maestros que aparece en muchos otros pasajes. Hombres que están entre el pueblo de Dios, pero que tienen su propia agenda. Y como tienen su propia agenda, ellos van a usar de su influencia y su autoridad para ganar influencia, y para hacerlo ellos van a distorsionar el evangelio. Los falsos maestros que esta misma mañana en diferentes lugares están ahí predicándole a personas las cosas que la gente quiere escuchar, esa gente está ahí por ellos mismos, para servirse de las personas. Pero al predicarle un evangelio distorsionado para atraer a la gente, lo que hacen en la práctica es cerrar la puerta para que esas personas crean el evangelio. Entonces vos hablás con una persona que está siendo influenciada por una falsa enseñanza y esa persona se cree salva. Esa persona ha abrazado un sistema falso de salvación que falsos maestros le han enseñado una y otra vez. Y entonces vos le vas a hablar, pero hay una puerta cerrada. ¿Y quién cerró esa puerta? Estos hombres, con sus mentiras, con su engaño y con sus propios intereses. Estos hombres son responsables de cerrar la puerta a la salvación de personas. Ahora, ¿vos entendés la gravedad que tiene lo que está diciendo Jesús? Porque esta gente, si no entra al reino, ¿a dónde va a ir? Al infierno. O sea, estas personas que están fomentando una falsa religiosidad e hipocresía, no se dan cuenta de lo tremendo de las consecuencias de lo que está pasando, porque ellos son los responsables de la perdición de incontables almas a quienes ellos le están cerrando la puerta del reino. Ahora, cada persona es responsable delante de Dios. Y en el juicio nadie va a poder decir, bueno, yo fui engañado, porque todos tenemos un testimonio interno de la verdad. Todos tenemos una conciencia y un mundo que nos habla de un Dios verdadero. Y nosotros somos responsables de nuestro pecado. Pero esas personas son responsables por el tropiezo que han generado. La hipocresía cierra la puerta a personas que están entrando al reino. Ahora, tal vez sin irnos tan lejos, a falsos maestros que están planeando cómo engañar, pensá en cómo la vida de personas hipócritas representa un tropiezo para gente que está a su alrededor, para sus familias, para sus relaciones, que su decisión de vivir en hipocresía fue el tropiezo para que estas personas que de otra manera podrían haber escuchado el Evangelio y creído y seguido a Cristo, ahora sus corazones se cierren a la verdad, porque están viendo a un hombre hipócrita. La hipocresía es grave y va a ser juzgada por Dios, porque los hipócritas se caracterizan por eso. Ellos cierran la puerta a los que van a entrar al reino. Y lo dice la próxima expresión: ni entráis vosotros, ni dejás entrar a los que están entrando. Una cosa es que ellos no quieran entrar. Otra cosa, ¿no es cierto?, es que vos sos responsable por las almas de los demás. Segundo lugar, este juicio va a venir porque ellos promueven su religiosidad por intereses egoístas. Ellos promueven su religiosidad por intereses egoístas. Mirá ahí en el versículo 15. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, la misma fórmula, textualmente como la anterior. Este sería el segundo punto, la segunda marca. Porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Fíjate, estos hombres que están queriendo vivir una religiosidad aparente, son hombres
que van a aparentar mucho esfuerzo espiritual. Acá Jesús está hablando de algo que pasaba en su época, y era que estos líderes, estos fariseos, viajaban a otras ciudades y pueblos promoviendo la religión judía y estableciendo sinagogas. Cuando Jesús llegó y empezó su ministerio, había sinagogas desparramadas por todo el mundo del Mediterráneo. Por eso es que Pablo, cuando sale a predicar, va a las sinagogas. Hay sinagogas por todos lados, en muchas ciudades. ¿Y cómo llegaron ahí? Bueno, líderes o hombres judíos que iban y hacían este trabajo que Jesús lo llama prosélitos. ¿Qué es esto de recorren mar y tierra para ser un prosélito? Estos hombres salían por el mundo a convencer a personas de que abracen las prácticas judías. Pero ¿con qué motivación ellos estaban haciendo esto? Ellos no estaban buscando los intereses del reino. Y esto es obvio porque si hubiesen estado buscando los intereses del reino, cuando apareció el rey, hubiesen salido a decirle a todos, acá está el rey, vengan y adórenlo a él. Pero ellos, sabiendo quién es el rey, lo están rechazando. Entonces la pregunta es, ¿por qué salían entonces a predicar? Ellos salían a predicar para construir su propio reino. Ellos salían a predicar para fundar muchas iglesias. No eran iglesias, eran sinagogas estas. Pero en términos similares, ¿no? Ellos salían a hacer lo que sea necesario. Si había que recorrerse el mundo entero para uno solo lograr traerlo y que se vuelva un fariseo igual que ellos, entonces valdría la pena. Porque ese fariseo que ahora hicieron, ellos lo hicieron, ¿no? Es su discípulo. Así que ahora esto refleja la importancia, la influencia que ellos van a tener, el testimonio que van a tener delante de los demás fariseos. ¿Y vos cuántos discípulos tenés? Hoy yo tengo todos estos. ¿Y vos? No, ¿y hasta dónde te fuiste? No, me fui hasta allá y no sabes lo difícil que fue, casi me matan. Pero 3 personas llegaron, ¿no? Y estas personas están haciendo todo ese ministerio. Pero atrás de ese ministerio hay una obra que Dios está aprobando. Están haciéndolo con motivaciones correctas. Mirá cómo Jesús lo cierra. Una vez hecho, cuando tenés un discípulo, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Esa misma hipocresía que marca la vida del fariseo, él se le enseña a su discípulo. Y su discípulo, que ahora está aprendiendo, se vuelve más celoso que su maestro. Ahora, si su maestro es hipócrita, ahora él es doblemente hipócrita. Él es aún más extremo en la forma en la que él va a vivir las normas que aprendió de este fariseo. Así que lejos de ganar convertidos, estos hombres están buscando sus propios intereses y a costa de la perdición de las almas que están respondiendo a su mensaje. Creo que podríamos tener una aplicación también un poco más extensa. Pensá en cuánta gente anda por ahí afuera predicando su propio mensaje, su propio evangelio. Estas personas que andan de a dos golpeando las puertas y que andan promoviendo su sistema de engaño y destrucción, lo que terminan produciendo no es algo honorable. Alguien podría pensar, bueno, son sinceros. Eso es bueno, ¿no? Se están esforzando con lo que saben, con lo que creen. Así que ahí están. Mirá qué bueno lo que están haciendo. No es bueno lo que están haciendo. Porque lo que está pasando es que esas personas que están escuchando las mentiras que estas personas están diciendo, se vuelven aún doblemente condenados, hundidos más profundo que los que le están enseñando. Y el celo de esas personas no es aprobado por Dios, sino que les conduce a su perdición. Cuando usa esa expresión, hijos del infierno, está hablando de que estas personas están aún en la condenación, perdidas.
Esta es la marca de la hipocresía. Y te digo, hay dos religiones en el mundo. Está el Evangelio de Dios, que llama a las personas a venir en los términos de Dios, conscientes de sus pecados y arrepentidos, confiando en la obra de Cristo, recibir el perdón y la gracia y la salvación. Y por el otro lado, están todas las demás religiones que te dan otra fórmula, que te dice cómo vos establecer tu propia justicia. Atrás de esas fórmulas, lo que hay es hipocresía. La hipocresía está atrás de todas las falsas religiones, porque nadie puede vivir de acuerdo al estándar que Dios demanda. Entonces lo único que queda es simplemente cumplir reglas externas, reglas superficiales, mientras el corazón sigue esclavo del pecado. Entonces, los fariseos eran eso, eran falsos maestros que hacían todo ese esfuerzo, pero solo por sus intereses egoístas. Tercer lugar, este juicio divino va a venir porque ellos disimulan su impiedad con pretextos vanos. Disimulan su impiedad con pretextos vanos. Me faltó hacer una mención. Se dieron cuenta que no comenté el versículo 14. No comenté el versículo 14 porque este versículo entero no aparece en los manuscritos más antiguos que tenemos. Lo que sí tenemos es en el pasaje paralelo de Marcos, lo mismo que dice este pasaje de Mateo. Entonces, Marcos sí nos dice que Jesús dijo estas palabras que aparecen en el versículo 14. Entonces, estas palabras sí se dijeron. Pero lo que no es que Mateo no escribió que Jesús había dicho estas palabras. Lo que aparentemente pasó es que un escriba en algún momento tomó de Marcos y lo insertó en Mateo para agregar algo que él pensó que era útil tenerlo también ahí en Mateo. Entonces, esto que está acá en el versículo 14 sí lo dijo Jesús, solamente que no lo dijo Marcos, no lo dijo Mateo, que Jesús dijo. Y como nosotros estamos estudiando Mateo, sería mejor no pasar ese versículo por alto, ¿sí? Si estaríamos estudiando Marcos, estudiaríamos también ese versículo. Pero bueno, lo que dice ahí es verdad también, pero por eso lo salteé. Si vamos al tercer punto en el versículo 16, entonces disimulan su impiedad con pretextos vanos. Dice, hay de vosotros guías ciegos. Fíjate que ahora Jesús cambia la fórmula. No dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, sino que en vez de hipócritas usa otra descripción. Le dice guías ciegos. La razón por la que cambia esto es porque ellos se promovían como los guías de la nación de Israel. Se promovían como los maestros, eran los que enseñaban en las sinagogas usualmente, eran a quien venían a consultar, eran los expertos. Ellos son los guías. Ahora, ¿qué valor tiene un guía que no sabe por dónde ir? Y pensando en el extremo, un guía que está totalmente incapacitado para saberlo, un ciego, una persona que no sabe lo que hay a su alrededor. Jesús dijo, si un ciego guía a otro ciego, los dos van a caer en el mismo pozo. Y ahora Jesús, de forma irónica, está señalando esto que ellos se consideran guías, pero son guías que ponen en peligro a todas las personas que les sigan. Y este es el peligro de los falsos maestros. Y fíjate lo que ahora va a señalar. Ustedes están en condenación. ¿Por qué? Porque decís, si alguno jura por el templo, nada es, pero si jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Mira, en resumen, Jesús va a dar 2 o 3 ejemplos acá. Pero en resumen, él está diciendo que estos hombres se habían encontrado la vuelta para justificar su falta de fidelidad. Entonces, acá tenías a este fariseo que había comprado una propiedad y le había dicho, bueno, te voy a pagar esta parte, pero la otra parte te la pago el mes que viene.
Y este fariseo, como ya tenía fama de ser un mentiroso, había dicho, te lo prometo por el templo, ¿no es cierto? Y entonces la persona dijo, bueno, está bien, me lo prometió por el templo. Y venía a cobrarle al mes siguiente y le decía, tenés que pagarme. Y dice, no tengo para pagarte. Pero vos me prometiste. Bueno, pero igual yo te prometí por el templo, no te prometí por el oro del templo. Si te prometía por el oro del templo, ahí sí te lo tenía que pagar sí o sí. Pero por el templo no. ¿No es cierto? No, al final puedo romper esa promesa. Pues sí, es absurdo lo que este hombre me está diciendo, ¿no es cierto? O sea, ni siquiera tendrías que prometer, o sea, tendría que ser tan segura tu palabra que sin ninguna promesa vos decís y lo cumplís y listo. Pero estos hombres se la habían ingeniado para encontrar algún argumento espiritualizado para vivir una vida totalmente inconsistente, infiel al Señor, pero mantener su fachada espiritual. No, yo sí cumplo mi palabra, si es que prometo por el oro del templo. O sea, este es el corazón de todo este pasaje, ¿no? Entonces, fíjate cómo los trata en el versículo 17. Insensatos y ciegos. Y la palabra insensato sería como Jesús diciéndole, tonto, necio, lo que vos estás diciendo es algo que no tiene ningún sentido. Tu argumento hasta no tiene ninguna lógica lo que están haciendo, ¿no? Y ciegos porque ni siquiera se dan cuenta del pozo en el que están, del enredo que tienen, justificando lo injustificable. Y Jesús le dice, bueno, ¿qué es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? O sea, vos prometiste por el templo, ¿no? Y no por el oro del templo, pero lo que hace que el oro del templo sea valioso es el templo donde está el oro. Después saca otro ejemplo, también decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Y ahí iban sacando, viste, cada una de sus métodos, ¿no es cierto?, de ir escabulléndose y mantener esa vida de pecado y justificarla. Si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necio y ciego. ¿Cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Y mirá cómo él va a resumir todo. El que jura por el altar, jura por él y por el que está sobre él. Por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y Jesús está acá indicando que aunque el templo está corrompido por toda la inmoralidad y pecado y todos los abusos, aún así sigue siendo la casa de Dios. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Entonces no me vengas con estos argumentos sin ningún sentido. Tus palabras, todas las que decís, las decís frente a Dios. No importa si dijiste por el templo, por el oro, no importa. Al final y al cabo, Dios es el testigo. Él sabe todo, Él ve tu corazón, tus intenciones. Entonces tenés que obedecerlo. Y no pensemos que los fariseos están demasiado lejos de cómo nosotros a veces tendemos a justificar espiritualmente lo injustificable. Y tratamos, ¿no es cierto?, de demostrar que no, que lo que yo estoy haciendo es piadoso. ¿Qué piadoso? Estás movido por tus propios deseos. No hay nada de piadoso en lo que estás haciendo. Y lo estás justificando con versículos bíblicos, pero eso no lo hace justo. Es algo que cualquier persona que externamente te escucha se da cuenta que no estás buscando la gloria de Dios. Lo que Jesús está señalando es a estas personas que no vivían vidas piadosas, pero querían mantener la fachada. Y para eso manipulaban y torcían y creaban nuevas reglas. Así que ahí se ve la hipocresía. Cuarto lugar. Ellos se enfocan en lo insignificante y abandonan lo importante. Esta es otra marca de los hipócritas. Se enfocan en lo insignificante y abandonan lo importante. Mirá el versículo 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Volvió a la misma fórmula. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. En el pueblo de Israel había una ley del diezmo, los diezmos. Había 3 diezmos que había que dar. Entonces, por ejemplo, cuando se terminaba la cosecha, lo que tenía que hacer el judío era
evaluar todo lo que había producido ese campo y apartar el 10% y llevarlo al templo y darlo para el mantenimiento del templo, para el sustento de los sacerdotes, para el cuidado de los pobres. Daban el diezmo para lo que serían las funciones públicas de la nación. El diezmo del pueblo judío era similar a los impuestos que pagamos nosotros en Argentina. A través del IVA o a través de ingresos brutos, el impuesto que pagues, vos lo que estás haciendo es mantener todo este sistema que, que coordina la vida social de nuestro pueblo. Bueno, Israel tenía su sistema económico, Dios lo había establecido, era a través de diezmos. Entonces tenían que pagar los diezmos de la cosecha. Ahora, lo que está gritando acá Jesús es una situación totalmente absurda. Imagínate, ahí atrás del galponcito, mi mamá tiene un montón de mentas que están ahí. Crecieron y las usa para tomar mate, ¿no? Y a veces yo vengo, le corto una ramita y me la llevo a mi casa. Imagínate estos hombres que tenían también matorrales ahí de menta que le habían crecido y agarra la menta y se la lleva a su casa cuando va a tomar mate. Y empieza a separar todas las hojitas, 27 hojitas tiene. ¿Cuánto sería el diezmo de 27? 2,7 hojas. Saca 2 hojitas, corta, ¿no es cierto?, un pedacito, aparta el 0,7 para allá y lo guarda para cuando vaya al templo, que está a 500 kilómetros, pueda llevar las 2 hojitas y media porque tiene que dar el diezmo de todo a Dios, ¿no? Ahora, ¿sabes qué? En toda la ley no aparece un solo mandato que diga que hay que diezmar la menta o el comino, ¿no es cierto?, lo que había acá. Ni uno solo que diga eso. Porque el punto era, si vos estás produciendo un campo, diezmás de la producción del campo. No tiene que ver con el mate que te vas a tomar, ¿no? No con las hojitas que sacaste para el guiso. Nada que ver con eso tenía. Pero estos hombres se habían vuelto tan espirituales que decían, no, tenemos que diezmar todo, ¿no? Entonces, si no sacás las 10 hojitas, separás las 2 hojitas, estás en pecado. Bueno, la ley no lo dice, pero bueno, está bien que tengas celo por la santidad. Pero ¿sabes dónde estaba la hipocresía? Ellos separaban las 2 hojitas y media, pero después veían a su hermano que no tenía nada para comer y no hacían nada por él. O sea, ellos supuestamente eran tan minuciosos con la ley, pero lo que era de más importancia, acá Jesús dice, lo más importante en el texto, lo más pesado, lo que tiene más relevancia, lo dejan. Entonces, al final, ¿qué es? ¿Es celo por obedecer a Dios o es el intento de mostrarte justo porque sacaste las 2 hojitas? Si fuese a hacer celo por obedecer a Dios, te ocuparías de las cosas importantes con la misma diligencia con la que estás separando las hojitas de la ramita de menta. ¿Qué son las cosas importantes? Fíjate las que le menciona Jesús. La justicia. Estos hombres eran conocidos por ser hombres injustos. Cuando evaluaban, ¿se acuerdan cuando trajeron a la rastra a esa mujer adúltera y nunca apareció el hombre adúltero, ¿no? Eran hombres que no juzgaban con justicia. Eran hombres que eran parciales con su evaluación, que manejaban el juicio de acuerdo a su conveniencia, que vendían la paloma más cara de lo que tenían que venderla para poder ganar para del templo, que manejaban la vida espiritual para sí mismos. Y Jesús dice, eso es lo que tenés que pensar. La justicia. Mira lo próximo, la misericordia. Misericordia significaría todos los actos prácticos de cuidado de personas que están en necesidad o en dolor. Ese es el corazón de la ley. Está bien apartar y llevarlo al sacerdote para que ellos distribuyan al pueblo. Pero si es solo para mostrarte, pero no tenés ninguna compasión por nadie, no sirve nada de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, lo que tenés que poner tu fuerza es en la misericordia y la fe, o la fidelidad, tal vez podríamos traducirlo. Una vida fiel al Señor, que confía en el Señor y que vive una vida consistente con el Señor, a la luz de la ley de Dios, que hace lo que Dios nos dijo que teníamos que hacer. Entonces ahí vos ves la hipocresía. Y a veces
se nota la hipocresía a simple vista, ¿no es cierto? Porque la persona parece, ¿no es cierto?, que le está queriendo encontrar el pelo al huevo, decimos nosotros, está ahí cortando, ¿no es cierto?, tan fino. No, me parece que esto no es así. Pero por allá tenés un pecado gigantísimo y esta persona no está haciendo nada con esos pecados. Pues decís, esto es hipocresía. Esto no es fidelidad, porque si fuese a ser fidelidad, lo que estarías haciendo es atacar con la misma intensidad todos tus pecados. Y eso es lo que Jesús le dice. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. O sea, si Dios dice que separe las hojitas, separalas. Pero no pierdas lo que es más importante, la misericordia, la fe, la justicia. Eso no lo pierdas de vista, porque si perdés eso ya no tenés nada. Y el versículo 24 como que termina de clavar el último clavo en el ataúd de este principio. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Es casi graciosa esta imagen en tu mente, ¿no es cierto? De un hombre que está ahí tratando, encontré un mosquito, ¿no es cierto?, en mi bebida y tira un camello metido, ¿no es cierto?, ahí con la pata ahí toda mugrienta. Y vos decís, ¿qué sentido tendría sacarle esa mosquita? ¿Te molesta realmente la mugre? Y entonces, saca el camello y también la mosquita. Pero a veces la hipocresía se ve en esto. Lo que molesta no es la mugre. Lo que queremos es mostrarnos muy meticulosos para esconder la realidad que estamos entregados al pecado en otras áreas. Entonces, se enfocan en lo insignificante y abandonan lo importante. Ahí se ve la hipocresía. Quinto lugar. Ellos se muestran piadosos mientras apañan su pecado. Se muestran piadosos mientras apañan su pecado. Apariencia. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto esta característica? Solo le importa la apariencia. Y mirá el versículo 25. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. ¿Por qué robo e injusticia? Bueno, imagínate, ¿no es cierto?, al fariseo que dice, para honrar a Dios hay que cumplir todos los rituales de lavamiento. ¿Se acuerdan que había un montón de lavamiento que habían que hacer? Había que lavarse las manos primero para abajo, después para arriba, para el costado, no sé, sacudirla, ponerla para acá. Entonces, toda la liturgia para que las manos estén limpias. Y también, bueno, hay que limpiar también los elementos, ¿no? Entonces se lavaban todos los vasos, los platos, y estaba todo acomodado porque Dios nos pide limpieza. Y después la comida que servía en el plato era comida que le había robado a una viuda con extorsión. Decís, es una locura. Este es como el pináculo de la hipocresía de hombres que diezman la menta, pero que abandonan la justicia. Hombres, ¿no es cierto?, que dicen, tenemos que limpiar el vaso, pero comemos la comida que robamos. Esto es absurdo. Es como, ¿se acuerdan los fariseos cuando Judas, que había entregado al Señor, viene a la noche, todo compungido, ¿no es cierto?, diciendo, ¿qué hice? Ya no quiero tener parte con esto, y agarra el dinero y se lo tira a las personas y se va. Y ahora tiene el dinero ahí. ¿Y qué piensan los fariseos? Dicen, ¿qué vamos a hacer con este dinero? Porque no lo podemos poner en la ofrenda porque es dinero de sangre. Entonces vamos a comprar un campo y va a servir para sepultura. O sea, mira, ellos no querían contaminar la ofrenda y estaban matando al Mesías. O sea, totalmente absurdo. ¿No querés contaminar la ofrenda? Esto es hipocresía total. Si ustedes están tratando de matar al que saben que es el rey, colan el mosquito y se tragan el camello. Y acá, ¿no es cierto?, limpian lo de afuera del vaso y adentro está lleno de robo. Adentro del plato hay robo. Fariseo ciego. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. O sea, se arranca de adentro para afuera. Primero viví una vida de justicia, fidelidad, y después vas a poder tener la claridad y la convicción para limpiar el plato y poner la comida que el Señor te provee. ¿No?
Entonces se muestran piadosos mientras apañan su pecado. Sexto, ellos se ven hermosos, pero esconden corrupción. Se ven hermosos, pero esconden corrupción. Versículo 27. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Mira, para el judío, un animal muerto o un muerto, una persona muerta, no solamente era una fuente de posibles enfermedades, sino que también de contaminación ceremonial. Entonces, si vos, esta era una situación que pasaba en Israel, había todos los años fiestas que hacían que muchos vinieran a Jerusalén. Imagínate, vos te venías de Etiopía para celebrar la Pascua. Y venías muy tranquilo, ¿no es cierto?, para celebrar la Pascua ese día, te viajaste miles de kilómetros, llegaste a la ciudad de Jerusalén y bueno, saliste a recorrer un poco, a mirar el lugar, caminando por un montecito y de repente estás mirando así, mirás para abajo y decís, me paré arriba de una tumba. ¿Sabes lo que significa eso? Que tenés que hacer un proceso de purificación que dura varios días y mañana es la Pascua. Te viniste desde Etiopía para celebrar la Pascua y no la vas a poder celebrar porque estás inmundo, porque pisaste la tumba sin darte cuenta. Así que los judíos, para servir a los que venían de lejos, tenían la costumbre de, antes de las fiestas, pintar las tumbas de blanco. Y las pintaban en parte para señalarlas, para decir, están ahí, date cuenta, ¿no es cierto? No te vayas ahí a la tumba. Y también para emprolijarlas, ¿no? Y ahí están las tumbitas todas blanquitas, como cuando se quiere, ¿no es cierto?, emprolijar algo, el político te pinta todo, ¿no es cierto? Los árboles, los postes, todo, ¿no es cierto?, pintadito. Ahí los judíos pintaron todas las tumbas. Y se ve linda la tumba, pero adentro están los huesos de los muertos. O sea, si vos pisás lo blanquito, que qué lindo, me voy a hacer un picnic acá, quedás inmundo. Entonces esta persona, fíjate el fariseo, externamente como pintadito, acomodado, su vida impecable, pero él es una fuente de contaminación. Este hombre está lleno de corrupción, lo describe ahí, huesos de muerto, inmundicia. Así también vosotros, por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres. O sea, ellos quieren que todos piensen que ellos no pecan, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Esto lo puede decir solamente la persona que conoce los corazones. Yo no le podría decir a una persona, mira, vos me estás diciendo que todo está bien, pero yo sé que está lleno de hipocresía e iniquidad. Porque yo veo lo que está delante de mis ojos. Solo Dios ve el corazón. Pero Jesús lo estaba viendo. Y él sabía lo que había dentro de los corazones. Pero aunque yo no lo puedo ver, vos sabés que nadie está tan pintadito y tan lindo, ¿no? Vos sabés que todos somos pecadores. Entonces cuando alguien se esfuerza tanto para mostrar que no tiene pecado, algo huele mal. Algo no está bien. Ayer con los jóvenes dábamos ese ejemplo, ¿no? De alguien que te decía, no, todo está bien, ¿no es cierto? Hago todo bien. Y que después te enterabas que nada que ver. Y te estaba mintiendo. Y así somos tentados a vivir esa hipocresía. Pero esa hipocresía es la de los fariseos. Esa hipocresía es una hipocresía destructora. Es una hipocresía que tenemos que verla como un gran peligro en nuestra vida. No a la hipocresía. Ahora, no tenemos que estar publicando todos nuestros pecados a todas las personas todo el tiempo, pero tenemos que estar lidiando con nuestro pecado. No podemos mostrarnos a los hombres siempre justos, porque no hay nadie justo, todos pecamos. Necesitamos buscar ayuda, necesitamos abrir nuestro corazón. Los fariseos nunca. ¿Te imaginas un fariseo diciendo, ayúdame, orá por mí porque estoy luchando con la avaricia? Jamás se escuchó un fariseo decir algo así, ¿no? Porque ellos, su intención era mostrarse hermosos delante de los hombres, como esos sepulcros que los pintaban. El último, ellos son culpables de rechazar el mensaje de Dios. Ellos son culpables de rechazar el mensaje de Dios. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos.
es mi héroe David. No puedo creer cómo Saúl lo perseguía tan injustamente. Ellos tenían ahí el monumento, acá está la tumba de David, vamos a hacerle un gran monumento. ¿Cómo puede ser que Saúl haya hecho eso? Algo terrible. Y a la misma vez, ellos estaban planeando matar al Salvador, al Mesías. Era la cúspide de la hipocresía. Ahora, nosotros no tenemos la práctica como ellos. Si vos vas a Israel, vos ves monumentos por todos lados, que vienen desde tiempos muy antiguos. Monumentos que se hacían, por ejemplo, para recordar lugares, batallas, personas. Acá está la tumba de Isaías. Acá está, ¿no es cierto?, el lugar de sepultura de Abraham, de su familia. Este es el lugar. Todos esos monumentos. Y son nuestros héroes. Tal vez en nuestro caso sería, no el monumento, pero los tenemos en la Biblia, ¿no? Contamos sus historias y los vemos como los héroes. Pero tengo una pregunta, si Isaías estaría acá y te estaría diciendo a vos las cosas que le dijo a Israel, ¿cómo responderías? ¿Con arrepentimiento y humillación? ¿O con indiferencia? ¿O con ira, como Israel lo hizo? Vos los lees a los profetas, ¿no es cierto? Y decís, ¿cómo puede ser esa gente? Estos serán los héroes. Está bien, no pienses en el pasado, pensá en el presente. ¿Qué estás haciendo hoy con el mensaje de Dios? Porque vos que te pensás tan distinto a aquellos que rechazaron el mensaje, podés caer en el mismo problema de rechazarlo también vos hoy. Así que estos hombres levantaban los monumentos a los profetas y decían, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Ustedes son iguales a los que mataron a los profetas. Y Jesús nos cierra la idea acá, pero ya lo venía hablando desde antes. Ellos saben que Jesús es el Mesías y lo van a matar. Ellos son hijos de los que mataron a los profetas. Hijos acá en el sentido no solamente descendientes, sino son del mismo palo, tal astilla. Vienen del mismo lugar. Hacen lo mismo, piensan de la misma manera. Entonces no te veas tan distinto. Y ahí está el hipócrita. El hipócrita celebra los héroes del pasado, pero no se somete a la palabra en el presente, a la autoridad del Señor en el presente, en el día a día que Dios me está dando. Vosotros también, versículo 32, llenad la medida de vuestros padres. O sea, si ellos hicieron mal, ustedes van a llegar hasta el colmo. Lo que ustedes están haciendo es mucho peor que lo que hicieron ellos. Todo ese tiempo. Mira, si pensaste que Jesús no podría decir palabras como esta, escúchalo. Serpientes, generación de víboras. Lo que Jesús está haciendo no es insultándolos. Jesús lo que está haciendo es exponiendo su verdadera naturaleza. Estas son personas que están actuando como Satanás mismo. Estas son personas que se presentaron como representantes de Dios, pero en naturaleza son como Satanás, son serpientes, son una raza de víboras. Versículo 34. Por tanto, ¿qué va a hacer Jesús frente a este rechazo? He aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas. Fíjate la paciencia que tiene Dios. El amor para estas personas tan endurecidas, tan hipócritas. Él dice, van a recibirlos. Van a llegar, van a venir una y otra vez. ¿Y qué van a hacer? Acá Jesús está hablando de sus discípulos. Jesús está hablando de estos hombres que están escuchando ese día y de otros que van a venir después. A unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas. Profetas que van a ser crucificados, no los va a proteger Dios. No van a poder hacer su ministerio. Bueno, el que sea crucificado un profeta no significa que fracasó su ministerio. Significa que Dios usa profetas en diferentes formas y a veces los usa como Jeremías, sin ningún convertido. Y a veces el Señor lo usa como Jonás y trae un avivamiento. Pero Él anticipa, estos
hipócritas van a seguir resistiendo. Y versículo 35, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. En este versículo, Jesús lo que está haciendo es culpando a estos hombres por un pecado que muestra la raíz de todo el rechazo que ha habido desde el comienzo de la historia hasta ese día. Todos los hombres que rechazaron al pueblo de Dios y que se opusieron a Dios, que mataron a los enviados por Dios, todos esos hombres comparten una misma cosa, la hipocresía. Desde Caín, que mató a Abel siendo un hipócrita, hasta los líderes de la nación de Israel que mataron a este profeta siendo hipócritas también. Esa hipocresía ha sido la marca de la historia del rechazo a la palabra de Dios. Entonces, estos hombres que están por matar al Mesías están en la cúspide, el mayor acto de hipocresía y de rebeldía. Y por eso ellos van a llevar la carga de la culpa de todo lo que ha pasado. Y estos dos personajes que señalan acá abarcarían todo el Antiguo Testamento, los libros históricos, y entonces Jesús lo va a señalar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Así que este fue un pasaje duro. Y yo les decía al principio, tenemos que examinar nuestro corazón, porque la raíz de la hipocresía es muy sutil y puede entrar a nuestra vida y puede ser influenciada por otras personas. Y necesitamos guardar nuestro corazón de cualquier forma de hipocresía. Estos hombres terminaron matando a Cristo en hipocresía. Y nosotros tenemos que guardar nuestro corazón. Y también, yo les decía, tenemos que cuidar de cualquier mensajero, de cualquier influencia que nos guíe en cualquier otra dirección que no sea a una vida totalmente rendida a Cristo, que abandona el pecado y que busca la santidad y una vida piadosa real. Cualquier influencia que venga, que nos está seduciendo a abandonar esta búsqueda, tenemos que verla como un gran peligro, no como nuestros amigos. Entonces, si algún día vos te sentís incómodo porque en la iglesia te llaman a la santidad y vos escuchás de otras en donde vos podrías vivir en los pecados que estás eligiendo sin ser confrontado, tené cuidado de la hipocresía. No es tu aliado, no son tus amigos que van a hacer que vivas una mejor vida cristiana, más tranquila. Ellos son el enemigo, son el peligro. Cualquier forma en la que el pecado sea apañado y sea llamado a vivir una vida de ritos religiosos, pero sin lidiar con la raíz de tu corazón, tenés que verlo como un peligro. El pecado es nuestro enemigo. Queremos honrar al Señor y esa es la marca de los hijos del reino. Oramos, terminamos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este pasaje que también probablemente si no estaríamos yendo secuencialmente no hubiésemos parado acá, porque es un pasaje difícil, duro, Señor. Pero gracias, porque tu palabra es viva y eficaz, y por medio de ella nuestro corazón es expuesto y es llamado. Y Señor, no hay fuerza en nosotros para responder. La hipocresía nos dominaría y nos destruiría si no fuese por tu gracia, obra en nuestro corazón. Rescátanos de cualquier indicio de hipocresía y llévanos hacia una vida íntegra, honesta, fiel, una lucha diligente contra el pecado. Te amamos, Señor, y te pedimos que nos ayudes a vivir para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.